Bueno, queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. Seguimos desarrollando nuestras actividades del día. Como ustedes ven, les he puesto una imagen con variadas danzas de nuestro Perú querido. Seguramente ustedes han observado algún reportaje acerca de una de estas danzas, ya sea por la televisión, por la emisora o en un diario local o un diario nacional. Entonces vamos a desarrollar la siguiente actividad, como son los reportajes. Es la actividad que tenemos que desarrollar el día de hoy. Nuestra meta: leer un reportaje para identificar su estructura y sus características y analizar los diferentes formatos escritos, visuales y audiovisuales en que pueden ser elaborados. Esto es nuestro propósito del día: identificar su estructura y sus características de este tipo de formatos. No se olviden, porque para desarrollar la actividad tenemos que tener claro cuál es nuestra meta, cuál es el propósito que debemos de lograr. A empezar a desarrollar nuestra actividad. Estamos en el mes de julio, por tal razón estamos trabajando estas actividades. Acá les estoy poniendo un enunciado para poder iniciar nuestra actividad. Celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población, las familias se congregan y la comunidad programa una serie de actividades en las que también se incluyen estudiantes como tú. En esa suma de expresiones y de fiestas se manifiestan nuestras distintas formas de celebrar nuestra cultura y las costumbres afloran en cada acto para conocerlos. Contamos con diversas fuentes, no solo documentales, sino escritas, sino también fuentes vivas de donde podemos recoger información valiosa para analizarla y dar nuestro punto de vista. Por ejemplo, los documentales y los reportajes. En este mes de junio, muchas regiones tienen sus propias costumbres de cómo celebrar las fiestas patrias y muchas de estas costumbres han sido tomadas para que puedan realizar algunos documentales y los reportajes que lo presentan en los noticieros, ya sea mediante la televisión, la radio o un diario nacional o regional. Los reportajes son como las noticias, pero mucho más amplia. Eso es la diferencia. Es decir, desarrollan temas de interés de toda la sociedad y no solo narran los hechos, sino que investigan en fuentes fidedignas que les dan respaldo y profundizan desde una posición crítica para luego ser difundidos en toda la población. Aquí te está diciendo los reportajes son más amplias que una noticia, pero las fuentes son confiables, son verídicas, son fuentes reales que tienen que difundir a la población. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje está en cuán amplio es el titular. Aquí te mostramos el cuadro rápidamente. Aquí vienen los títulos de la noticia. Las playas, lugares concurridos y contaminados. Pero en el reportaje, ¿cómo está? Las playas, lugares contaminados y espacios que atentan contra nuestra salud. ¿Qué hacer frente a eso? Aquí claramente ves la diferencia que existe en el titular de una noticia y un reportaje. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Eso es la noticia. Pero cuando tú tienes que hacer el reportaje, le tienes que poner este título. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Algo para celebrar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Esto para qué? Para que llame la atención a los televidentes. Eso es la diferencia. Entonces, para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. Seguramente has leído reportajes en periódicos o revistas, los has visto en la televisión o los has escuchado en la radio. ¿Recuerdas cómo son los reportajes? ¿Para qué crees que sirven? ¿Para qué los han realizado? ¿Para qué crees que los realizan los reportajes?
Si tienes periódicos pasados en casa, busca algunos reportajes. Si prestas más atención a los noticieros de la televisión, es muy probable que logres identificar uno de ellos. Te sugiero que observes qué tipo de información presenta, cuál es su estructura y cuáles son sus propósitos. Son muy amplios, importantes y toda la información gira en torno a un tema. Aquí te estamos dando pautas para que tú te puedas informar y apropiar de este tipo de textos que son los reportajes. Si tienes periódicos en casa, tal vez tienes algunos documentales en archivo en tu computadora o estás viendo en la televisión, puedes ya tú observando cuál es la diferencia de un texto de una noticia y de un reportaje. Para profundizar en los reportajes, hoy leerás y analizarás el texto 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol, que es un reportaje de la prensa escrita. Aquí estás observando el texto, estás observando el reportaje. Observa cada parte que tiene este texto. Primero, ¿qué tiene? Segundo, ¿qué es lo que más llama la atención? Tercero, ¿con qué elementos cuenta este reportaje? Entonces, aquí te estamos ampliando más para que tú conozcas más acerca de cómo son los reportajes. ¿Qué te dice? Identifica la forma de presentar la información o otros aspectos que consideres. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de observación del texto? ¿Por dónde has iniciado? ¿Por la parte inicial? ¿O por la parte donde está terminando el texto? ¿O tal vez por las imágenes? No sé cómo has iniciado tú en casa la observación de este texto. ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Este texto estará dirigido solo a una persona? ¿Por qué crees eso? ¿Cómo está organizada la información? Observa bien para que tú puedas responder las preguntas que te estamos presentando en las diapositivas. Seguimos. Te invitamos a leer el texto 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol. Para ello toma en cuenta estas recomendaciones. Ahora que ya has observado, has respondido las preguntas después de observar minuciosamente el texto, vas a leer este texto y este texto está en la plataforma de recursos del ministerio, porque aquí tal vez por las letras muy pequeñitas no lo vamos a poder leer conjuntamente, pero para ello tienes que tomar 3 recomendaciones importantes: nombre del periódico y autor del texto. ¿Dónde crees que está ubicado eso? Fecha de publicación. ¿Tendrá una fecha de publicación? Seguramente que sí. Y para que tú no te olvides, sería bueno que lo resaltes o lo subrayes o lo encierres de acuerdo a la estrategia que tú desees. Tema. ¿De qué trata este reportaje? ¿Tiene un tema central este reportaje? Después de leer, te vas a darte cuenta que estas recomendaciones están presentes dentro de este texto. Y para que tú afiances tus conocimientos, te recomiendo nuevamente subrayar estas recomendaciones. Ahora vamos a ampliar más nuestros conocimientos acerca de cómo son los reportajes, qué tipo de información presenta todo esto, y vamos a leer conjuntamente con ustedes ¿qué es un reportaje? ¿Cuáles son sus elementos del reportaje? Entonces, vamos a empezar. En los reportajes se ordenan diferentes tipos de información que tienen su propia estructura, pero convergen y responden al tema en cuestión. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Titular. Es el título más grande que te dice de qué trata el reportaje. Entrada. Es un conjunto de ideas sintéticas que se coloca debajo del titular con el propósito de captar la atención del lector para engancharlo en la lectura. O sea, la entrada tiene que ser llamativo. ¿Por qué? Para que los que están viendo tengan esa necesidad de no desconectarse del reportaje que estás presentando. Cuerpo.
Es el vasto y profundo contenido donde no solo se narran o describen los hechos, sino también se analizan y comparan las situaciones vividas en otra época o en otros lugares. Se detallan los acontecimientos y se explican las causas y consecuencias, con base en datos estadísticos, entrevistas, testimonios o citas de fuentes bibliográficas. A todo ello se añaden imágenes, soporte fotográfico, gráficos, estadísticos, organizadores visuales y otros. En el cuerpo está toda la información que tú has podido recopilar de fuentes confiables, los testimonios, las entrevistas, las fotografías, los acontecimientos, todo eso está en el cuerpo del reportaje. Fuente. No todos los reportajes tienen todo lo mencionado, pero la seriedad se garantiza con una exhaustiva fuente, que son los datos de los lugares de donde se sacó la información y que respalda lo que dice. Las fuentes son aquellos que se mencionan de dónde se recogió esa información. Y finalmente tenemos cierre. Algunos reportajes finalizan proporcionando conclusiones de lo investigado, otros dejando abierta alguna interrogante o idea que cuestiona para que el lector saque sus propias conclusiones. Interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo acerca del reportaje. Entonces, en el cierre puedes colocar tus propias conclusiones o dejar que el lector o el que está viendo saque sus propias conclusiones. Nos están dando esas dos opciones, no te olvides. Ahora, escribe el siguiente cuadro en tu cuaderno. Marca y detalla algunos ejemplos de tus hallazgos a leer en función de lo indicado en los puntos 1 y 2. Este cuadro vas a completar con la lectura del reportaje que has leído anteriormente. Si tiene un titular, le colocas sí y el ejemplo. Entrada, igual, tiene entrada ese texto, tiene una descripción detallada de datos o hechos, causas y consecuencias. Tiene entrevistas, testimonios, citas, encuestas, gráficos estadísticos, imágenes, datos de las fuentes. Si cuenta con todo esto, colocas sí. Si le falta algo, colocas no. Y el ejemplo en esta columna donde te estamos indicando. Ahora, seguimos comprendiendo el texto que hemos leído, el reportaje. 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol. Para eso vas a responder a estas preguntas. ¿Quién es el autor del reportaje? Ahí indica, en el texto está. ¿Cuál es su propósito? ¿A quiénes está dirigido este texto? Justifica tu respuesta. ¿Qué información del texto te llama mucho la atención? ¿Por qué? ¿Crees que el tema es de gran importancia? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta. Te estamos aclarando para que no te olvides con algunos datos del texto que te sean significativos. Ahora que ya hemos visto todo sobre este tipo de textos que son los reportajes, sabemos su concepto, su estructura, elementos, características, nos toca lograr nuestro gran reto. Entonces, ¿qué te dice acá? A continuación te proponemos un caso en el que vas a tener que presentar de otra manera el reportaje de prensa escrita que has leído en esta actividad. A partir de él escribirás tus propias recomendaciones. Afrontar este reto. Lee el siguiente caso. Tú eres la reportera o el reportero que ha escrito 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol. Y tus jefes te han pedido que la información de este mismo reportaje la traslades a un formato digital, en el que tienes la oportunidad de emplear recursos visuales, fotografías, auditivos, música, audiovisuales o escritos. ¿Cómo utilizarías la información de este reportaje en el nuevo formato? Y aquí te vamos a dar más pautas para que tú puedas lograr este gran reto. Te sugerimos las siguientes preguntas que orientarán tus recomendaciones. ¿Qué información pasarías a un formato visual? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Qué información pasarías a un formato únicamente auditivo? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Qué información dejarías en un formato escrito? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? Aquí te estamos aclarando en el caso también cuáles son esos recursos. Qué bueno, ya cuentas con recomendaciones para tener en cuenta al elaborar un reportaje en formato audiovisual.
Después de revisar tus recomendaciones, lee nuevamente el reportaje preguntándote lo siguiente. Vas a volver a leer el reportaje para que respondas a estas preguntas. ¿Qué información sería más potente en una entrevista filmada o grabada en un video? Esa palabra potente, ¿no? ¿Cuál de esa información es la más relevante de ese reportaje? Eso te está diciendo con esa palabra potente. ¿Qué información requiere que se enfatice en un soporte escrito? ¿Con qué elementos visuales, imágenes te quedarías? ¿Qué información podría ir en un audio? Al responder estas preguntas te va a ayudarte para que tú te des cuenta de tu trabajo, si realmente has logrado el reto o te falta aún seguir haciendo una nueva lectura para que tú puedas realmente lograr ese reto que te has propuesto el día de hoy. Como es de costumbre, día a día, al término del desarrollo de nuestra actividad, siempre debemos darnos un tiempo para poder reflexionar acerca de lo que hemos trabajado el día de hoy. Para eso te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Tú en casa vas a poder responder en tu cuaderno o en el rotafolio que tienes. ¿Qué aprendiste hoy sobre los reportajes? ¿Aprendiste o no? Hoy, por ejemplo, hemos aprendido sobre el concepto de este tipo de textos, qué diferencia hay entre una noticia y un reportaje, su estructura, sus elementos, sus características, ¿verdad? ¿Qué te pareció interesante? ¿Por qué? Y también te he puesto algunas imágenes de algunos reportajes que se han dado en el transcurso de todo este tiempo. Bueno, queridos estudiantes, es un gusto estar con ustedes, trabajar día a día. Nos vemos el día de mañana para seguir cumpliendo nuestros retos de las actividades de Aprendo en Casa.